En este caso tenemos un transformador que tiene 3 cables por un lado y tiene 2 cables por el otro. Si nos podemos fijar, son prácticamente del mismo grosor estos 3 cables que los cables que tenemos de este lado. Podemos pensar que como tenemos estos 2 cables rojos por la parte de abajo, que esto es el primario y esto es el secundario. ¿Cómo identificar el primario y el secundario de un transformador? Fácilmente. Aquí, como podéis ver, tenemos distintos transformadores. Vamos a ir analizando uno por uno y ver cómo los podemos conectar de una forma fácil. Aquí, como podemos ver, tenemos un transformador. Vemos que tiene 4 pines y queremos saber cuál es el primario y cuál es el secundario. En este caso vemos que es un transformador para 220-230 voltios y tenemos una salida de 12 voltios. Muchas veces no tenemos indicaciones en el transformador. De todas maneras, aun a pesar de que tenemos indicaciones en el transformador, tenemos que asegurarnos cuál es el primario y cuál es el secundario. La primera forma que podemos saber cuál es el primario y cuál es el secundario es con el multímetro digital. Para ello vamos a poner el tester en medida de ohms. Aquí en estos 2 pines vemos que tenemos un resultado de 16 ohms y aquí tenemos un resultado de 1886 ohms. Normalmente la lectura más alta es el primario, ya que tenemos una resistencia mayor. Normalmente el primario va a tener una resistencia mayor, en este caso de kilo ohms, y el secundario tiene una resistencia menor. Eso significa que esta bobina tiene muchísimas más espiras y este tiene muchísimas menos. Vamos a ver la segunda forma con el probador de continuidad. Ahí vemos que se enciende el LED ligeramente. Vamos ahora a probar en las otras dos. Y ahí vemos que el LED se enciende con muchísima más intensidad. Esto nos indica de que esto es el secundario, que tiene una resistencia más baja. Y el primario apenas se ve el LED. Vamos a ver una tercera forma con la herramienta que hicimos en el canal para saber si tenemos cortocircuito. Vamos a colocarle un cable. Aquí ahora, si tocamos las puntas, se tiene que encender la bombilla. Vamos ahora a probar con el transformador. Vamos a colocar en estas 2 patitas. Ahí vemos que no se enciende la bombilla, lo que nos indica de que eso es el primario. Ahora vamos a ver lo que ocurre si lo conectamos en el secundario. Y ahí vemos que tenemos la bombilla encendida, lo que significa de que la mayor parte de corriente se la está comiendo la bombilla. ¿Qué significa esto? Que si dejamos directamente el transformador conectado a la red de 220-230 voltios en el secundario, pues lo más probable es que produzca una explosión o nos salte el diferencial o magneto térmico de la vivienda. Y ahí vemos un resultado de 20 voltios. Vemos que las patitas que están más alejadas es el primario y las que están más juntas es el secundario. En este caso, como lo estamos midiendo en vacío, pues nos da un poquito más. En este caso nos da 20 voltios AC. En este caso tenemos un transformador que no sabemos cuál es el primario y cuál es el secundario, pero de todas maneras tenemos las bobinas a la vista. Esto nos da el primer indicativo de que el alambre más grueso va a ser el secundario y el más fino va a ser el primario. Ahí vemos que en el alambre más fino tenemos 1808 ohms o 1.8 kilo ohms. Y ahora en el más grueso tenemos 5.3 ohms. Ahora con el probador de cortocircuitos, si lo conectamos ahí en la bobina más gruesa, vemos que nos detecta el cortocircuito, y si lo ponemos en la más fina, ahí ya no tenemos cortocircuito. Y a la salida vemos que tenemos un voltaje de 9.73 voltios AC. Ahora en este caso tenemos un transformador que tiene 6 pines.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver cuál es la bobina primaria y cuál es la secundaria. Aquí vemos que estas no nos da nada. Aquí entre las esquinas tenemos un ohm. Vamos a poner en continuidad. Aquí vemos que directamente nos da continuidad. En el del medio no nos da nada y entre el del medio y la derecha no nos da nada. Esto es un indicativo de que aquí probablemente tenemos el secundario. Aquí vemos que tenemos un resultado de 68 ohms y aquí entre la del centro y la de la izquierda también tenemos 68 ohms. ¿Qué significa esto? Que aunque tenemos un transformador con 3 pines, no significa que sea con tap central. En este caso vemos que es la misma resistencia entre las esquinas que la del medio y la de la izquierda. Entre la del medio y la de la derecha vemos que tenemos prácticamente 0 ohms, lo que significa que la alimentación la vamos a poner entre estas dos esquinas o entre la del medio y la de la izquierda. Vamos a probar con la bombilla a ver si efectivamente es así. Ahí tenemos el de las esquinas, vamos a encender, ahí vemos que no tenemos cortocircuito. Ahora probamos con la del medio y la de la izquierda, encendemos, no hay cortocircuito. Y ahora entre la del centro y la de la derecha, y ahí tenemos cortocircuito. Lo que significa que la alimentación, los 220-230 voltios, no los podemos conectar entre el centro y la derecha. Deberíamos de conectarlos entre las esquinas o la del centro y la de la izquierda. Y ahora vamos a mirar el secundario. Vamos a mirar en el secundario, en las dos de las esquinas. Ahí tenemos el cortocircuito. Ahora vamos a conectar la alimentación. Ahí vemos que no tenemos cortocircuito y vamos a ver qué voltaje tenemos de salida. Ahí vemos que tenemos 22 voltios entre las esquinas, con lo cual ya sabemos que este es el primario y esto es el secundario, con una salida de 22 voltios. Ahora vamos a mirar desde el centro. Vemos que no tenemos nada, con lo cual aquí ya no tenemos que conectar nada, y desde el centro a la derecha tampoco tenemos nada, con lo cual la salida la tenemos en las esquinas con un resultado de 22 voltios. Ahora, si cambiamos la pinza negra para aquí, para el centro, ahora debería de darnos igualmente los 22 voltios. Ahora, si conectáramos la roja aquí a la derecha, aquí ya nos está detectando el cortocircuito y ya no tenemos voltajes a la salida. La forma correcta de conectarlo es así: entrada 220-230 voltios, salida 22.7 voltios. Y este autotransformador, aplicando la misma técnica, nos da 11.11. Ya sabemos cuál es el primario y cuál es la salida o el secundario. En este caso 11.11. Ahora tenemos otro transformador, queremos saber cuál es el primario y cuál es el secundario. Aquí en el alambre más fino tenemos una resistencia de 49.6. Vamos ahora a mirar en el más grueso. Y aquí en el más grueso tenemos una resistencia de 0.3 ohms, lo que nos indica que este más grueso es el secundario y el más fino es el primario. Vamos a hacer la prueba con el probador de continuidad casero de LED. Ahí vemos que en el más grueso se nos enciende el diodo LED a prácticamente su máxima intensidad, y ahora vamos a probar con el cable más fino. Ahí con el cable más fino se nos enciende el diodo LED, pero con mucha más baja intensidad, lo que significa que aquí tenemos que conectar el primario. Vamos a probar con el circuito serie. Ahí tenemos conectado, vamos a probar. Ahí vemos que se enciende ligeramente. Esto es lo normal. Ahora vamos a probar en el más grueso. Y ahí directamente tenemos el cortocircuito, lo que significa que este es el secundario y el más fino es el primario. Vamos a ver qué voltaje tenemos a la salida.
Y ahí podemos ver un voltaje a la salida de 10.36 voltios AC. En este caso tenemos un transformador que tiene 3 cables por un lado y tiene 2 cables por el otro. Si nos podemos fijar, son prácticamente del mismo grosor estos 3 cables que los cables que tenemos de este lado. Podemos pensar que como tenemos estos 2 cables rojos por la parte de abajo, que esto es el primario y esto es el secundario. Pero de todas maneras vamos a mirar qué resistencia tenemos en los cables. Aquí podemos ver que en los cables de color rojo tenemos un resultado de 29.9 ohms. Vamos a ver qué resistencia tenemos en los otros cables. Aquí entre los cables de color azul tenemos una resistencia de 0.3 ohms. Lo que nos indica de que esta parte de aquí probablemente sea el secundario y los cables rojos el primario. Ahora vamos a ver qué resistencia tenemos entre el cable negro y el cable azul. Vemos que tenemos un resultado de 0.4 ohms. Vamos a ver del otro lado y de este lado tenemos un resultado de 0.2 ohms. Lo que nos da a entender de que los cables rojos son el primario y aquí sí que tenemos un secundario con tap central. Vamos a mirar con el probador de continuidad de LED. Aquí en el primario vemos que se enciende el LED ligeramente. Y ahora vamos a mirar en el secundario. Aquí entre los cables azules tenemos una intensidad máxima del LED. Y ahora vamos a ver entre el cable negro y cada uno de los azules. Ahí vemos la máxima intensidad, vamos a mirar en el azul de este lado y ahí vemos la máxima intensidad. Vamos ahora a probar con el comprobador de cortocircuitos. Vamos a probar ahí en los cables de color rojo, encendemos. Ahí vemos que no tenemos cortocircuito, ahí tenemos otro indicativo de que este es el primario. Vamos a probar ahora con el secundario. Ahí tenemos los cables de color azul, vamos a encender. Ahí tenemos el cortocircuito. Vamos a probar entre el azul y el negro. Encendemos. Ahí tenemos el cortocircuito. Y ahora vamos a probar del lado derecho. Encendemos. Y ahí tenemos el cortocircuito. Ahí tenemos entre los cables de color azul 19.23 voltios AC. Y ahora vamos a ver si efectivamente es con tap central. Debería de darnos desde el centro a una de las esquinas más o menos la mitad del voltaje y del centro a la derecha la otra mitad. Vamos a comprobarlo. Ahí vemos que desde el centro al lado izquierdo tenemos 9.61 y ahora vamos a mirar en el lado derecho y en el lado derecho tenemos el mismo resultado, 9.58. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.